por una cuestión de orden y cortesía, deseo agradecer a la Red Asturiana de Desarrollo Rural la posibilidad de poder decir unas palabras, una entidad como nosotros, que ahora, como dicen, no solamente lo llevamos en el ADN, sino que lo llevamos como apellido, somos la Caja Rural de Asturias. Asimismo, agradecerles, lógicamente, a ustedes su presencia y como en jornadas de este tipo, sí con la calidad de los ponentes, la verdad, el tiempo es oro, entonces, si me permiten, solamente voy a decir tres cuestiones, tres pinceladas, ¿no? Uno de ellos es el hecho de ver tanta gente. Esto demuestra que el medio rural está vivo, o por lo menos que existe un cierto interés, ¿no? Y no es baladí esta cuestión, porque no es mi opinión, es la opinión de muchísima gente experta. El mayor y gran problema que tiene el medio rural es el despoblamiento o la falta de interés, ¿no? Y cuando digo que el despoblamiento es un gran problema, no voy a entrar en el fondo de esta cuestión, pero sí que es verdad que todos sabemos que ese despoblamiento conlleva una pérdida de tradición, de cultura y, sobre todo, como hemos podido ver este fin de semana, graves problemas medioambientales. Estábamos comentando incendios a centenares. Eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Y como he dicho en otras jornadas, y aprovechando que hay representantes de la Administración, sí que es verdad que abogaría, digo, porque articular un tipo de medida económica, y lo digo quizá porque es lo que más domino, también me imagino que habría que articular algún otro tipo de medida medioambiental, algún tipo de corrección, pero sobre todo sí que entiendo y defiendo que debería existir una fiscalidad diferenciada para todos aquellos emprendedores y habitantes del medio rural, y así lo entiendo. O algún tipo de incentivo económico, no solamente para aquellos que, no simplemente para mantener la población, sino incluso para, lógicamente, buscar el crecimiento de la misma, ¿no? Como segunda pincelada, hay una cuestión que también querría valorar, y es sobre la importancia y las oportunidades futuras que se nos plantea en este medio rural, ¿no? Hemos de pensar que vivimos unos momentos de cambio, como todos sabemos, ¿no? Ya no vale todo. Hay unos nuevos valores, hay unos nuevos conceptos, que aunque sí que hayan sonado en otros tiempos, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de innovación, y hay una línea, hay una guía que debemos tener todos presentes, y es que no hay atajos, ¿no? Siempre decimos que las tres cuestiones son formación, innovación y cooperación. Y aquí sí que quiero hacer un matiz importante, porque sí que he oído en otras jornadas, innovación y tradición no son términos antagónicos, pueden estar perfectamente alineados, que muchas veces cuando hablamos de innovación parece que damos la espalda a la tradición y no tiene por qué ser así. De hecho, hay miles y miles de experiencias que dicen que están alineadas. Y ya una última y tercera cuestión, destacaría un ejemplo de sinergias, ¿no? Y en este caso, lógicamente, como represento una entidad financiera, destaco la sinergia entre la Red Asturiana de Desarrollo Rural y la propia entidad Caja Rural de Asturias, ¿no? La verdad es que estas sinergias han generado una serie de beneficios, y sobre todo para los promotores, para todos aquellos promotores del medio rural, que al fin y al cabo no dejan de ser el motor principal de este futuro tejido económico empresarial que tiene que generarse, ¿no? Bien, es verdad que también me gustaría destacar, y quizá por una cuestión de a quién represento, el apoyo, el esfuerzo y el compromiso que una entidad como nosotros estamos teniendo. Y ya para finalizar, y quizá porque es una cosa que siempre que voy a unas jornadas me encanta oír una frase sobria de algún erudito. Entonces digo, bueno, pues yo también quiero decir una frase de ese tipo, que la verdad es que no sé ni quién la ha dicho, ni sé dónde la he oído, ni dónde la he leído, pero sí que es verdad que la he acuñado como propia, y la pongo en el WhatsApp y en estas cosas, ¿no? Y dice algo así como dice, vales en la medida que haces mejor a los demás. Y es una frase que me encanta. Y esto es todo. Muchísimas gracias.